En lo más profundo del Amazonas, donde la luz del sol apenas logra filtrarse a través de la maraña de copas verdes y la humedad hace que cada respiro se sienta pesado y denso, la selva parecía estar viva, respirando con un ritmo propio. Cada hoja cubierta de rocío exhalaba humedad, cada árbol centenario, con sus raíces como serpientes petrificadas, susurraba historias milenarias. El aire estaba cargado del zumbido incesante de los insectos, del chillido intermitente de los monos capuchinos saltando de rama en rama, y del grito lejano de un tucán cuyo pico brillaba como un pedazo de fuego en medio de tanto verde. El río, serpenteante y marrón, avanzaba como una arteria inmensa que daba vida a todo el ecosistema. Sus aguas tranquilas en apariencia ocultaban corrientes imprevisibles, remolinos traicioneros y criaturas silenciosas que aguardaban bajo la superficie. Allí, donde la humedad impregnaba cada centímetro de tierra y cada tronco se hallaba cubierto de musgo, el mundo se sentía al mismo tiempo grandioso y opresivo, hermoso y peligroso. Fue en este escenario que una figura felina se deslizó con la gracia de un fantasma dorado. Una puma adulta, de pelaje cobrizo y mirada atenta, caminaba con pasos seguros entre la vegetación. Su cuerpo, ágil y musculoso, estaba hecho para sobrevivir en ese mundo hostil. Cada fibra de sus músculos parecía tensarse al unísono con el latido del corazón de la selva. Pero esa tarde no caminaba sola. A su lado, tropezando entre raíces y lianas, iba un cachorro de apenas 3 meses. Su pelaje más claro y sus patas todavía torpes contrastaban con la elegancia de su madre. Avanzaba detrás de ella con un entusiasmo torpe, olfateando hojas, mirando hacia el cielo cuando un guacamayo azul cruzaba estridente el dosel, o deteniéndose fascinado ante una fila interminable de hormigas cargando fragmentos de hojas como si fueran pequeños soldados en marcha. La madre giraba la cabeza de tanto en tanto, sus ojos amarillos vigilando al pequeño con una mezcla de paciencia y severidad. Sabía que el aprendizaje de su cachorro comenzaba allí, en ese mar de sonidos y peligros. Con cada paso le enseñaba el camino invisible de los felinos, cómo moverse en silencio, cómo reconocer olores en el aire, cómo distinguir cuando el crujido de una rama era solo el viento o el aviso de un depredador al acecho. El cachorro, sin embargo, vivía aún en un mundo de inocencia. Rugía suavemente como si imitara a su madre, pero su voz era más un maullido juguetón que un rugido intimidante. Saltaba hacia adelante, intentando atrapar una mariposa amarilla que revoloteaba a su lado, solo para caer de bruces sobre el barro y levantarse sacudiéndose con torpeza. La madre lo observó en silencio y luego continuó avanzando, con la certeza de que cada tropiezo formaba parte del legado que debía transmitirle. La selva, con todos sus misterios y peligros, los envolvía en un manto de sonidos constantes. Y aunque para el cachorro aquello era un mundo inmenso lleno de descubrimientos, para la madre cada sonido era una alerta, cada sombra un recordatorio de que la vida en el Amazonas pendía de un delicado equilibrio. Esa tarde, mientras caminaban rumbo al río para saciar su sed, ninguno de los dos sospechaba que entre las aguas oscuras y quietas, una amenaza silenciosa ya los estaba observando, esperando el instante perfecto para atacar. El sol de la tarde apenas lograba colarse entre las copas gigantes de los árboles, dibujando destellos dorados sobre el suelo húmedo. En esa penumbra moteada, la madre puma avanzaba con pasos sigilosos, tan suaves que apenas movían las hojas secas bajo sus patas. Cada músculo de su cuerpo era un compás perfecto con la selva, cada movimiento calculado para no romper el silencio necesario en un territorio lleno de depredadores y presas. Detrás de ella, con pasos desiguales y un entusiasmo desbordante, el pequeño cachorro intentaba imitarla. Se agazapaba cuando ella se detenía, se ponía alerta cuando ella alzaba las orejas, y hasta trataba de caminar en silencio, aunque al final siempre terminaba tropezando con una raíz o dejando escapar un maullido curioso. La madre giraba la cabeza y lo observaba con paciencia, sus ojos dorados brillando como dos faroles en la penumbra. Era firme, pero nunca severa, sabía que aquel torpe andar formaba parte del aprendizaje que marcaría la diferencia entre vivir o perecer. El vínculo entre ambos se palpaba en cada gesto. El cachorro seguía a su madre con devoción absoluta,
como si cada paso de ella fuese un camino sagrado que debía recorrer. Si ella olfateaba el aire, él también lo hacía, aunque terminara estornudando por aspirar demasiado fuerte el polvo húmedo de la selva. Si ella saltaba un tronco caído, él intentaba imitarla, solo para quedarse colgado un instante antes de caer al barro entre chillidos frustrados. Ella volvía sobre sus pasos, lo empujaba suavemente con el hocico para que se levantara y seguían adelante, como si cada fracaso fuera en realidad una lección disfrazada. Había momentos, sin embargo, en los que la ternura dominaba sobre la disciplina. Cuando el pequeño se cansaba, se acurrucaba bajo el vientre de su madre, y ella lo rodeaba con la cola, regalándole un refugio tibio en medio de la humedad sofocante. Cuando una bandada de guacamayos atravesaba el cielo con chillidos ensordecedores, el cachorro se escondía entre sus patas, y ella inclinaba la cabeza con calma, enseñándole con su propio ejemplo que el miedo también se aprende a dominar. Ese lazo invisible, tejido de cuidado, enseñanza y admiración, era tan fuerte como los árboles que los rodeaban. La madre, con su instinto protector, sabía que su misión era preparar a ese cachorro para un mundo donde cada día traía nuevos desafíos. El pequeño, por su parte, no necesitaba entenderlo. En sus ojos brillaba una confianza absoluta, una certeza infantil de que mientras su madre estuviera cerca, nada malo podría ocurrirle. Y, sin embargo, la selva tenía sus propias reglas. Allí, donde el agua se mezclaba con la sombra y cada rama podía esconder un depredador, aquel lazo sería puesto a prueba muy pronto. Porque en lo profundo del río que avanzaba silencioso, un depredador paciente ya había fijado su mirada en ellos, esperando el instante de romper aquella calma con la brutalidad de un ataque. El aire del Amazonas estaba cargado de esa quietud engañosa que precede a las tragedias. El río corría lento, apenas alterado por pequeños remolinos que giraban en la superficie como si fueran simples caprichos de la corriente. Pero bajo ese manto marrón y turbio, la vida se agitaba de otra manera, silenciosa, contenida, letal. Allí, inmóvil entre el lodo y las raíces sumergidas, se ocultaba una anaconda gigante. Su cuerpo, grueso como el tronco de un árbol joven, yacía extendido bajo el agua. Cada escama reflejaba un brillo apagado, un camuflaje perfecto que la fundía con las sombras del río. No había prisa en sus movimientos, de hecho, no había movimiento alguno. Solo la quietud de un depredador que sabía que la paciencia era su arma más efectiva. Sus ojos, apenas visibles sobre la superficie, observaban como dos piedras amarillas incrustadas en el agua. Desde esa posición privilegiada, la serpiente lo veía todo, el reflejo de las ramas sobre el río, los insectos zumbando en círculos, y, sobre todo, la figura de la madre puma que se acercaba lentamente a beber. El cachorro, jugueteando cerca de la orilla, lanzaba maullidos curiosos que rebotaban en las paredes verdes de la selva. Para la anaconda, aquellos sonidos eran irrelevantes. Su atención estaba fijada en el cuerpo mayor, en la promesa de una presa poderosa que, con suficiente fuerza y estrategia, podía quedar atrapada en su abrazo mortal. El agua se cerraba sobre ella como un manto de conspiración. Ni el más fino oído del puma podía captar el leve deslizamiento de sus músculos preparados para la emboscada. Ese era su arte, volverse invisible, hacer creer a la selva que nada ocurría, hasta que llegaba el instante perfecto para irrumpir con una violencia tan súbita que el tiempo parecía detenerse. La tensión era palpable, como si la misma selva contuviera el aliento. Las aves callaron de golpe, los monos dejaron de gritar en las copas, y hasta el viento pareció detenerse. La madre puma bajó la cabeza hacia el agua, su lengua rozando apenas la superficie fangosa. El cachorro, ajeno al peligro que se ocultaba a centímetros de distancia, trataba de imitarla, estirando su hocico hacia un charco poco profundo. Fue entonces cuando el río dejó de ser agua tranquila y se convirtió en una trampa viva. Bajo la superficie, los músculos de la anaconda se tensaron como cuerdas a punto de romperse. El ataque era inminente. La madre puma inclinó su cabeza hacia el río. Sus orejas se movían inquietas, captando cada sonido,
pero nada en el aire le advertía lo que acechaba bajo la superficie. El agua parecía tranquila, reflejando apenas el parpadeo de la luz solar que se filtraba entre las copas de los árboles. Con un movimiento cauteloso, extendió la lengua y bebió. El cachorro, curioso, imitó a su madre, estirando el hocico hacia un charco en la orilla, jugando con la superficie como si fuera un espejo. Y entonces, todo cambió en un latido. El río explotó con una fuerza brutal. Una masa oscura emergió de las aguas en un torbellino de barro y espuma. La anaconda gigante se lanzó como una sombra viviente, envolviendo el cuerpo de la madre puma con una rapidez que parecía imposible para su tamaño. El agua fangosa saltó en todas direcciones, el cachorro retrocedió de golpe, soltando un chillido agudo que se perdió entre el rugido ensordecedor de su madre. El primer anillo de la serpiente se cerró alrededor del torso de la puma como una trampa de acero. Luego vino el segundo, el tercero, cada vuelta apretaba más, hundiendo el aire en los pulmones de la felina. Ella se revolcaba con una ferocidad desesperada, arañando el lomo escamoso que brillaba bajo el sol, pero las garras parecían resbalar sin encontrar un punto débil. El río se convirtió en escenario de una batalla salvaje. El chapoteo era ensordecedor, un choque de agua contra tierra, de músculos contra músculos. La puma lanzaba rugidos que atravesaban la selva como truenos, un llamado desesperado que resonaba en cada rincón del bosque. Aves levantaron vuelo en estampida, monos chillaron aterrados desde las copas, y hasta los insectos parecieron callar ante el estruendo de la lucha. Los ojos amarillos de la anaconda brillaban fríos, impasibles, mientras su cuerpo apretaba con la precisión de siglos de evolución. Cada contracción era un recordatorio de que estaba hecha para ese instante, para sofocar lentamente, para convertir la fuerza de su presa en un último jadeo de derrota. El cachorro, a unos metros, observaba la escena con el corazón desbocado. Sus pequeños músculos temblaban entre el instinto de huir y el impulso de lanzarse hacia la madre. Cada rugido de ella era un golpe en su pecho, un clamor que lo arrancaba de su inocencia. Su mundo entero, esa figura que lo protegía, que lo guiaba en la selva, estaba atrapada entre los anillos de la muerte. La selva, vibrante y ruidosa minutos antes, parecía contener el aliento. Solo quedaban los rugidos desgarradores, el sonido del agua rota, y el eco de una lucha que decidiría no solo la vida de la madre puma, sino también el destino del pequeño que miraba con los ojos abiertos de par en par, a punto de enfrentarse a su primer gran decisión. El cachorro quedó inmóvil, con las patas hundidas en el barro húmedo de la orilla. Sus ojos, aún demasiado jóvenes para comprender del todo la magnitud del horror frente a él, se abrían como lunas en la penumbra de la selva. El rugido de su madre resonaba en lo más profundo de su pecho, vibrando como un tambor en sus costillas. La lógica de la naturaleza, ese instinto primario que grita, huye, se encendía con furia en su pequeño cuerpo. Todo su ser le pedía correr, esconderse entre las raíces, salvar su vida. Pero algo más fuerte, más hondo que el miedo, lo sostuvo en el lugar. Una visión que se le grabó como fuego en los ojos, la poderosa figura de su madre, la que siempre había sido invencible, la que cazaba para alimentarlo, la que lo protegía de las sombras, ahora atrapada, sofocada, emitiendo rugidos que sonaban más a súplica que a furia. El cachorro dejó escapar un chillido agudo, un grito que no era rugido todavía, sino un lamento desgarrador nacido de la desesperación. Fue un sonido tan puro y tan cargado de angustia que pareció cortar la tensión del aire. No era un llamado de ayuda a la selva ni un aviso a otras criaturas, era el grito de un hijo enfrentándose al abismo de perder a su madre. Ese grito lo transformó. Su cuerpo temblaba, pero no retrocedió. Sus pequeñas garras se clavaron en la tierra blanda como si tratara de afirmarse en una decisión que él mismo no comprendía del todo. Las orejas se inclinaron hacia atrás, los colmillos asomaron en una mueca torpe, y sus patas, antes vacilantes, se tensaron como cuerdas listas para lanzarse al vacío. En su interior, el miedo y el valor se entrelazaron en un mismo latido. No entendía estrategias,
no tenía la fuerza ni la experiencia de un cazador adulto. Pero lo que tenía era más poderoso que todo eso, la certeza de que su mundo se desmoronaba si no actuaba. La selva lo observaba en silencio, expectante. Entre la espuma del agua agitada, la madre puma seguía forcejeando, sus ojos luchando por no cerrarse bajo el peso implacable de los anillos de la serpiente. El cachorro, jadeando, lanzó otro chillido, más fuerte, más decidido. Y en ese instante, sin calcular riesgos ni medir fuerzas, eligió la única opción que su corazón le permitía. Saltó hacia el monstruo que estaba a punto de arrebatarle a su madre. El salto del cachorro fue un acto de puro instinto, una decisión nacida del amor y del miedo. Su cuerpo aún torpe voló apenas 1 metro en el aire antes de caer sobre el lomo frío y reluciente de la anaconda. No había técnica, no había fuerza suficiente, pero había algo que la serpiente no esperaba, el atrevimiento de una cría que debía huir y que, en cambio, había elegido luchar. Sus pequeñas garras se clavaron con furia en la piel resbaladiza, rasgando apenas la primera capa de escamas. No era un daño grave, pero sí un golpe directo al orgullo letal de aquel depredador paciente que siempre cazaba con precisión absoluta. El cachorro arañaba y chillaba como si con cada alarido pudiera arrancar pedazos de muerte del cuerpo de su enemigo. Sus colmillos, diminutos pero agudos, se hundieron en un pliegue de músculo serpentino, arrancando apenas unas gotas de sangre oscura. La selva entera respondió al eco de esos chillidos. Los monos araña que jugaban en las copas se agitaron, lanzando gritos de alarma. Un grupo de guacamayos alzó vuelo con estrépito, tiñendo el cielo con rojo y azul. Incluso el murmullo constante de los insectos pareció apagarse un segundo, como si todo el bosque contuviera el aliento para ser testigo de aquella escena imposible, un cachorro desafiando a uno de los cazadores más temidos del Amazonas. La anaconda, sorprendida, giró la cabeza con un movimiento lento y amenazante. Sus ojos, sin párpados, brillaron como 2 esferas de vidrio fijas sobre el pequeño intruso. Su lengua bífida salió disparada, probando el aire cargado de miedo y furia. Con un coletazo brutal, trató de apartarlo. El golpe levantó barro, agua y hojas en todas direcciones, lanzando al cachorro contra la orilla. Su cuerpecito rodó por la tierra mojada, manchado de lodo, y quedó jadeando con el costado dolorido. Durante un instante pareció vencido. Pero apenas el cachorro levantó la vista y vio a su madre atrapada, sofocada, emitiendo rugidos cada vez más débiles, algo volvió a encenderse en él. Sus patas temblaban, sus pulmones ardían, pero se puso de pie. Emitió un chillido desgarrador, no de dolor, sino de desafío, y volvió a lanzarse contra la serpiente. Esta vez no lo hizo en silencio. Gritaba con cada zancada, con cada mordida. Se aferró a la cola de la anaconda, arañando, mordiendo, sacudiéndose como si su diminuto cuerpo pesara lo mismo que el de un adulto. Sus chillidos eran tan penetrantes que atravesaban la espesura y se multiplicaban en ecos. Era como si el bosque entero rugiera con él. Y ese ruido, esa furia inesperada, surtió un efecto. La anaconda, depredadora calculadora que siempre vencía con la calma, comenzó a desorientarse. Sus músculos titánicos aún apretaban, pero por primera vez el ritmo de su constricción se vio interrumpido por la necesidad de atender a 2 frentes. Sofocar a la madre puma, o librarse de aquel cachorro que no dejaba de hostigarla. Ese instante, ese titubeo, fue suficiente para que la madre encontrara un respiro. Un mínimo espacio entre los anillos de la serpiente le permitió inhalar una bocanada de aire. Tosió, su cuerpo dolía, pero sus ojos, que habían comenzado a nublarse, recobraron el fuego. Al ver a su cachorro peleando por ella, la puma comprendió que no podía rendirse. Aún no. Con un rugido que hizo vibrar el aire, la madre clavó sus garras delanteras en el lodo y giró su torso con una fuerza renovada, resistiendo el abrazo de acero que la aprisionaba. No luchaba sola. Su cachorro estaba allí, pequeño pero feroz, mordiéndole la cola a una serpiente 10 veces más grande que él.
Y entonces la selva cambió. Ya no era la escena de un depredador implacable y una presa condenada. Era un campo de batalla donde un lazo de sangre se había vuelto arma, donde la valentía de un hijo había abierto la posibilidad de un milagro. La selva entera parecía haber enmudecido. No había canto de aves, no había chillidos de monos ni zumbidos de insectos. Solo el estruendo del agua agitada, los rugidos roncos de la madre puma y los chillidos agudos de su cachorro rompían aquel silencio cómplice. El Amazonas contenía la respiración, como si hasta los árboles más antiguos aguardaran el desenlace de aquella batalla imposible. La anaconda gigante apretaba con la fuerza de siglos de instinto. Sus anillos, gruesos como troncos, crujían contra las costillas de la puma, que arqueaba el lomo y bufaba, jadeando en busca de aire. Cada exhalación era un rugido que se quebraba en un gemido, una súplica de vida enredada en la brutalidad del reptil. El agua del río, teñida de barro, se levantaba en oleadas cada vez que los colosos se retorcían. Pero no estaba sola. A unos metros, el cachorro, empapado, con los bigotes pegados por el lodo y las patas cubiertas de sangre que no distinguía si era suya o de la serpiente, continuaba atacando sin descanso. Sus garras se aferraban a la cola de la anaconda, desgarrando pequeñas escamas que caían como fragmentos oscuros al agua. Mordía con toda la fuerza de su diminuta mandíbula, mientras chillaba con furia, un chillido que ya no sonaba infantil, sino como un rugido torpe que anunciaba lo que estaba destinado a ser. La serpiente, desconcertada, intentaba golpearlo con coletazos furiosos, levantando charcos de agua y barro que salpicaban la orilla. Pero el cachorro esquivaba, tambaleante pero persistente, siempre regresando para hostigar, siempre regresando para recordarle que no estaba luchando contra una sola presa. La madre, viendo la distracción, reunió lo poco que le quedaba de fuerza. Con un rugido profundo que reverberó en la espesura, giró su cuerpo bruscamente. Sus garras delanteras se clavaron en el costado escamoso de la serpiente, dejando surcos profundos que por primera vez arrancaron un siseo de dolor. La anaconda aflojó apenas una fracción de su abrazo, pero ese mínimo respiro fue como una bocanada de fuego en los pulmones de la puma. Ahora eran 2 contra 1. Madre e hijo, en perfecta sincronía sin necesidad de palabras, unidos por un lazo invisible más fuerte que cualquier músculo o veneno. Cada embestida del cachorro hacía titubear a la serpiente, cada zarpazo de la madre se volvía más certero, más feroz. El enfrentamiento parecía eterno. La fuerza bruta y el poder de un depredador de agua contra la resistencia desesperada de un felino terrestre y la valentía insensata de su cría. La selva se estremecía en torno a ellos, hojas cayendo, ramas quebrándose, aves volando en bandadas al escuchar el clamor de aquella lucha épica. Y en medio de esa furia, había un detalle conmovedor: el cachorro no retrocedía. Aunque sus patas se doblaban, aunque su cuerpo pequeño apenas aguantaba los coletazos que lo lanzaban al suelo, siempre se levantaba. Siempre regresaba a morder, a arañar, a chillar con esa fuerza que, aunque diminuta, se multiplicaba en el eco de la selva. Era un combate desigual, sí. Pero en esa desigualdad brillaba la verdad más grande: la vida, cuando se defiende por amor, no mide fuerzas ni calcula riesgos. Lucha hasta el último aliento. Y en ese choque de colosos y vulnerabilidad, madre y cachorro encontraron lo impensable, una grieta en la perfección de la serpiente. Un instante que podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. El aire de la selva estaba tan cargado de tensión que parecía imposible respirar. El agua alrededor hervía en un torbellino de barro, espuma y hojas desgarradas. La anaconda, con sus músculos tensados como cables de acero, seguía apretando con la fuerza implacable de la muerte. La madre puma, jadeante, sus costillas crujiendo bajo la presión, parecía a punto de rendirse. Su rugido se convirtió en un ronco quejido, y por un instante, la selva entera pareció aceptar el silencio de una derrota inminente. Pero entonces, algo cambió. El cachorro, exhausto y con las patas temblorosas, dio un salto más.
mordió con desesperación la cola de la serpiente y chilló con tal furia que el eco viajó como una onda de vida por el bosque. Ese grito, pequeño y al mismo tiempo inmenso, atravesó a la madre como una chispa. En sus ojos apagados se encendió de nuevo una luz. No podía rendirse, no mientras su cría peleaba por ella con tanta valentía. Con un rugido desgarrador que hizo temblar las ramas, la puma reunió lo último que quedaba en sus músculos agotados. Retorció su torso con una violencia inesperada, clavando sus garras delanteras profundamente en el costado de la anaconda. Sus colmillos se hundieron en el cuello escamoso, atravesando la gruesa piel. Un siseo brutal salió del reptil, por primera vez sorprendido, por primera vez herido de verdad. El abrazo de los anillos se aflojó. Apenas unos centímetros, apenas un segundo, pero fue suficiente. La puma inhaló aire como si tragara fuego, llenando de nuevo sus pulmones, y redobló sus esfuerzos. Con una fuerza nacida no de los músculos, sino del instinto de madre, arqueó su espalda, desgarró la piel de la serpiente y empujó hacia afuera con todo el peso de su cuerpo. El agua estalló en un chapoteo gigantesco. El reptil, golpeado, herido y desconcertado por los ataques combinados de madre e hijo, soltó por fin a su presa. Sus anillos se desenrollaron torpemente, y su cuerpo titánico, que minutos antes parecía imparable, se movía ahora con torpeza. La anaconda se agitó en un último coletazo desesperado, levantando barro y espuma, antes de deslizarse de nuevo hacia las aguas oscuras del río. Su cuerpo desapareció lentamente bajo la superficie, dejando tras de sí un rastro de ondas y burbujas que pronto fueron tragadas por el silencio del agua. El río, testigo de la batalla, recuperó poco a poco su calma. El barro comenzó a asentarse, las ondas se desvanecieron, y lo único que quedó fue el jadeo entrecortado de la madre puma y el chillido agitado de su cachorro. La selva entera parecía haberse quedado inmóvil, como si reconociera que acababa de presenciar algo extraordinario, la vida reclamando su derecho frente a la muerte. La madre puma se desplomó en la orilla, temblando, empapada, con el pelaje pegado a su cuerpo marcado por las huellas de la constricción. Cada respiración era dolorosa, pero estaba viva. El cachorro, todavía agitado, corrió hasta ella, frotando su diminuto cuerpo contra su cuello ensangrentado, lamiendo con torpeza las heridas como si su cariño pudiera cerrarlas. El peligro había retrocedido hacia el agua oscura, pero lo que permanecía allí, en la orilla, era aún más poderoso, el vínculo indestructible de madre e hijo, forjado en la lucha y sellado en la sangre. La orilla quedó sumida en un silencio tan profundo que parecía irreal. El agua del río, que segundos antes hervía en espuma y barro, ahora se deslizaba tranquila, ocultando en sus profundidades el rastro del monstruo derrotado. El aire, denso y húmedo, estaba impregnado con el olor metálico de la sangre y la tierra removida. Solo dos sonidos persistían, el jadeo ronco de la madre puma y la respiración acelerada de su cachorro. Ella yacía sobre el barro, su pelaje dorado manchado de sangre y lodo, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo, como si cada inhalación arrancara fuego de sus costillas magulladas. El sudor invisible de la selva se mezclaba con sus heridas abiertas, ardiendo como brasas sobre su piel. Estaba exhausta, pero viva. Y esa simple certeza era en sí misma un milagro. A su lado, el cachorro temblaba. Sus patas apenas lo sostenían, y sus pequeños pulmones ardían con cada bocanada de aire. Pero no huyó, no buscó refugio ni descanso. Se acercó a su madre, apoyando la frente en su cuello húmedo. Con torpeza infantil, comenzó a lamer sus heridas, como si esas lengüetadas titubeantes pudieran cerrar la carne desgarrada y devolverle la fuerza. La madre bajó la cabeza, agotada, y apoyó el hocico sobre el lomo de su cría. Sus ojos amarillos, antes nublados por el dolor, se abrieron lentamente. En esa mirada había algo distinto, algo nuevo. No solo veía a su cachorro, a esa pequeña vida que dependía de ella, veía a un aliado, a un salvador. Ese torpe cuerpo cubierto de barro había hecho lo impensable,
enfrentar a la muerte y darle a ella el instante que necesitaba para sobrevivir. El cachorro, todavía jadeante, soltó un maullido suave, casi un susurro en la selva callada. Era un sonido distinto a los chillidos de desesperación de antes. Era un llamado íntimo, dirigido solo a su madre. Ella lo escuchó y respondió con un bufido bajo, un ronroneo grave que vibró en el pecho de ambos. Era su forma de agradecerle, de reconocer que su pequeño no era ya solo una cría indefensa, sino un guerrero que había demostrado un coraje más grande que su tamaño. El barro frío los rodeaba, las sombras de los árboles se alargaban sobre ellos, y el río retomaba su ritmo lento. La selva, como si respetara ese instante sagrado, permanecía en silencio absoluto. Era como si todos los seres que la habitaban, aves, insectos, monos, contuvieran el aliento en reverencia ante la visión de madre e hijo, vencidos y heridos, pero juntos, más fuertes que nunca. En esos segundos eternos, en los que la vida colgaba de un hilo y había logrado imponerse, quedó sellado un pacto invisible. Madre e hijo ya no eran solo dos felinos en el Amazonas. Eran un vínculo indestructible, forjado en la sangre y templado en la valentía. La noche descendió sobre la selva con su manto húmedo y oscuro, envolviendo todo en un coro de grillos, ranas y el lejano graznido de aves nocturnas. La madre puma y su cachorro permanecían juntos en la orilla, bajo la tenue luz de la luna que se filtraba entre las copas altas de los árboles. El silencio solemne del río, que ocultaba bajo sus aguas la retirada del monstruo, contrastaba con el latido aún acelerado de sus corazones. La madre, exhausta, se levantó con dificultad. Cada músculo de su cuerpo dolía, cada herida ardía, pero se mantuvo erguida. Dio unos pasos lentos hacia el interior de la selva, tambaleante, y miró hacia atrás. El cachorro, con los ojos aún abiertos como faroles encendidos por la adrenalina, la seguía con paso inseguro, pero decidido. No había duda, la noche ya no los encontraba como eran antes. Algo había cambiado para siempre. Cuando el primer resplandor del amanecer tiñó de oro el horizonte, la selva despertó. El canto de los tucanes llenó el aire, los monos retomaron sus juegos en las alturas, y las hojas mojadas por el rocío brillaron como espejos diminutos. El Amazonas volvía a cantar la sinfonía eterna de la vida. Fue entonces cuando la madre puma se detuvo en lo alto de una pequeña colina cubierta de helechos. Con un esfuerzo que sacudió su cuerpo herido, lanzó un rugido hacia el cielo. No era un rugido cualquiera. Era un grito que resonó como un trueno, un canto de victoria que atravesó la espesura y se perdió en la distancia. Era la voz de una madre que había desafiado a la muerte, pero también la proclamación de un lazo inquebrantable, de una historia que quedaría grabada en la memoria invisible de la selva. El cachorro, a su lado, levantó la cabeza e intentó imitarla. Lo que salió de su garganta fue un maullido áspero, torpe y aún débil, pero que se mezcló con el rugido de su madre como un eco infantil que anunciaba el futuro. En ese instante, la selva entera pareció escuchar, como si comprendiera que aquel pequeño, con sus garras aún blandas y su cuerpo frágil, había demostrado que la valentía no depende del tamaño ni de la fuerza, sino del corazón. Ese día, bajo la luz dorada del amanecer, el Amazonas escribió una lección eterna, que incluso en un mundo gobernado por la brutalidad de la naturaleza, la vida encuentra caminos en la compasión, en el coraje, en los vínculos invisibles que unen a una madre y su hijo. El cachorro no solo había salvado a su madre, había salvado un pedazo de esperanza. Un recordatorio de que, en lo profundo de la selva, los destinos pueden cambiar con un simple acto de amor. Y mientras ambos se internaban entre los árboles, el sol naciente los envolvió en un resplandor cálido, como si la misma selva los reconociera y los bendijera. Porque en aquel amanecer no rugió solo una puma, rugió la certeza de que la vida, cuando se defiende con valentía, puede desafiar incluso a la oscuridad más implacable.